Vamos a continuar en nuestro estudio de Hebreos 11. Todas ya están ahí. Hebreos 11. Imagina por un momento que tu fe sea recordada y tus fracasos olvidados. Generalmente tendemos a recordar lo malo de las personas, ¿no? O no sé por qué tiene más peso que lo bueno que han hecho por ti. Pero mira, este capítulo que hemos estado viendo, Dios ha estado recordando lo bueno, la fe de estas personas y olvidando estos pecados y estos fracasos. Hemos visto esto al estar meditando. Dios nos ha hablado a través de la fe de estos héroes, de Abel, de Enoc, de Abraham, Sara, Jacob, Isaac, José, hombres de la Biblia que fueron agradables a Dios por la fe, pero no solo por las obras, sino por la fe que hicieron, que fueron resultado, ya me hice bolas, no solo por las obras, sino que la fe que hicieron, las obras que hicieron fueron resultado de su fe. Y recuerdas que el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, comienza hablándonos acerca de lo que implica vivir en fe y por fe. ¿Ya memorizaron Hebreos 1? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe significa estar seguros de las cosas que esperamos, convencidos de las cosas que no vemos. Y esta fe está basada en la confianza de que Dios no miente. ¿No te da esperanza, consuelo, paz, gozo, saber que Dios no miente, que lo que ha dicho es verdad, que lo que ha dicho pasará, que lo que ha dicho es? Itzel nos recordaba que la fe bíblica es una seguridad, un regalo que viene por el oír la palabra de Dios y que va a tener un impacto en nuestra forma de vivir. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a poder meditar sobre esto, en cómo la fe se hace visible por medio de nuestras decisiones diarias. Nuestras decisiones evidencian dónde está depositada nuestra fe. Piensa en una última decisión que tomaste. Examina por qué lo hiciste. A lo mejor fue por alguna motivación de placer, de dinero, por sentimientos, por rencor, por enojo, por temor, por fracaso, o al contrario, porque te sentías capaz de hacerlo. O quizá, a pesar de lo que estuviera sucediendo a tu alrededor, lo hiciste en obediencia a Dios. En los siguientes versículos veremos cómo la fe bíblica es una obediencia segura a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, pero también a pesar de las consecuencias. También cómo la fe opera de manera muy simple. Dios habla y escuchamos su palabra y confiamos en su palabra y actuamos de acuerdo a ella. Y mira, hay situaciones, circunstancias que pueden ser imposibles, las consecuencias muy difíciles e incluso desconocidas, pero podemos escoger responder en obediencia a la palabra de Dios, creyendo en aquel que es fiel y verdadero. ¿Estás lista? ¿Por qué no leemos Hebreos 11, 23 al 31 y oramos? Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Señor, nos encomendamos a tu palabra que es verdad. Te ruego que abras nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas que en ellas hay, Señor. Permite que tu palabra sea agua al alma sedienta, que sea esperanza para quien piensa que ya no hay nada más, que sea un consuelo y fortaleza para los brazos caídos, cansados, dolidos, que sea salvación para quien reconoce su condición y necesidad de ti. Examínanos, Señor, que lo que escuchemos hoy no sea emocional, sino que haya una firme convicción de pecado si es que estamos viviendo en Egipto, alejadas de ti. Una firme convicción de tu perdón y sobre todo de tu amor, Señor. Nos encomendamos a ti, al invisible y nuestro galardón, Cristo Jesús. Amén. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Estos poquitos versículos que hablan sobre la vida de Moisés, prácticamente toda esta historia la vas a encontrar en Éxodo, toda la vida de Moisés. Éxodo puedes leer todavía más allá. Pero estos pocos versículos se encuentran en los primeros 14 capítulos de Éxodo, por si quieres leerlos en casa. El capítulo 1 de Éxodo cuenta la historia, comienza contando acerca de José. José murió. Y comienza diciendo que se levantó una generación que ya no conocía a José. De hecho, murió el faraón que conocía a José, y esta nueva generación no sabía nada del pueblo de Dios, ¿no? Cuenta la historia que Faraón empieza a ver cómo este pueblo es bendecido por el Señor, se empieza a multiplicar, y Faraón se llena de miedo y da la orden de matar a todos los niños recién nacidos, varones, precisamente para que este pueblo en algún momento no se levantara en contra de los egipcios. Este versículo no habla de Moisés, pero sí habla de quiénes, de sus padres, ¿no? Lo primero que dice es que Moisés fue escondido por 3 meses por fe. Sus padres no cumplen la orden del rey, temen a Dios y toman una decisión clara: no vamos a matar a este niño. Y vemos cómo la fe se origina en un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios les había pedido preservar la vida, fructificar, multiplicarse. Ellos deciden temer a Dios antes que temer al faraón. Lo segundo, en Hechos 7:20, nos dice que Moisés era agradable a Dios. Los padres de Moisés mostraron fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de una manera especial por Dios y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar del peligro. Y dice que lo salvaron, ¿por qué? Porque le vieron niño hermoso, ¿no?
¿Y qué papá no ve a sus hijos hermosos? O sea, tú los ves y es, mi chulada, precioso, hijo del Señor, ¿no? Pero sabes, o sea, este niño era especial y por eso dice por fe. De alguna manera, estos padres fueron entendidos de que Dios tenía un plan para Moisés. ¿Cómo lo notaron? No lo sé, pero la Biblia nos dice que fueron entendidos de esto. Proverbios 29-25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra versión dice, el temor al hombre trae una trampa, pero quien quiera que se apoye, confíe y ponga su confianza en el Señor, está salvo, será puesto en alto en un lugar donde nadie lo alcance. Y cuando hay temor en nuestra vida, podemos tener confianza en que podemos apoyarnos, refugiarnos, correr al Señor. Y esta es una pregunta buena para hacernos. ¿Dónde tú te estás apoyando? ¿A quién corres? Cuando este temor te invade, ¿te apoyas en el Señor? Dice que después de 3 meses no pudieron ocultar más al niño y lo pusieron en el río, ¿no? Después de 3 meses les decía en la mañana que ya me hicieron más clara la idea, porque o sea, ¿qué pasa después de 3 meses? O sea, 3 meses el niño ya grita más, ya le subieron la intensidad a sus decibeles de la voz, ¿no? O sea, ya se manifiesta más, ¿no? Y se ven obligados a hacer quizá lo que aparentemente había ordenado Faraón, echarlo al río, pero no lo echan para morir, sino para que él viva. Dice que este fue un ejemplo de confiar el bienestar del niño solamente en Dios. ¿Por qué? Porque cuando la madre de Moisés soltó esta arquilla, esta canasta, Moisés que prepararon para él en el río, ella entregó algo precioso creyendo que Dios cuidaría de ello. Dios sería capaz de cuidar la vida de este niño, ¿no? ¿Y no tiene el Señor cuidado de tus hijos? Hay muchos temores que como padres, como madre, pueden surgirte. Yo no soy madre, pero soy hija y he visto los temores que han pasado por la vida de mis padres, he visto los temores que tienen mis amigas que son mamás y, por ejemplo, he escuchado mamás que cuentan que cuando tuvieron su primer hijo, estaba recién nacido, ellas corrían cada 5 minutos y le ponían el dedo en su naricita para ver si estaba vivo, ¿no? Quizá tienes miedo que tus hijos pesquen una enfermedad difícil, o quizá que no sanen, que les hagan bullying en la escuela, que no sean buenos estudiantes, que no se casen, miedo a que no vuelvan a casa, que nunca conozcan al Señor. Hay de miedos a miedos. Pero no dejes que este temor, como dice Proverbios, te amarre, te ate los pies y te haga caer. Confía que el Señor tiene y tendrá cuidado de tus hijos. Mira lo que sucedió después. Dice que después el niño fue echado al río, lo encontró la hija de Faraón y prácticamente ella lo adoptó. Cuando llega al río, de repente ahí andaba casualmente la hermana de Moisés. Y casualmente dice a la hija de Faraón, yo sé de alguien que puede cuidarlo. Y la hija de Faraón dice, pues va. Y se lo llevan a la mamá de Moisés. O sea, este niño vuelve a casa en la providencia, en la gracia, en la misericordia de Dios, se lo devuelven a su madre para ser cuidado y aún más
la hija de Faraón hasta dice que les va a pagar por cuidar a su propio hijo. Está muy loco, ¿no? Mira lo que Dios puede hacer. Y estoy segura que en ese tiempo que lo tuvieron en casa, él pudo crecer con sus padres, con sus hermanos. Y pienso, mi imaginación me da para pensar que Moisés escuchaba la historia acerca de cómo habían hecho sus padres para salvarlo. No sé, me lo imagino de niño y así de, por favor, cuéntanos otra vez la misma historia, ¿no? Cuéntanos cómo salvaste a mi hermano. De alguna manera, no se le ocultó a Moisés su origen, ¿no? Aparte, yo creo que los rasgos eran evidentes, ¿no? Como de repente traes a alguno de otra nacionalidad, no sé, un coreanito con el mexicano, y dices, son hermanos. ¡Ay, a poco! ¿No? De alguna manera yo creo que se distinguía esto, ¿no? Pero bueno, mira, Moisés tuvo la dicha de contar con padres llenos de fe. Alguien dijo por ahí que el hogar es la primera escuela de fe para un niño. Y no puedes heredar la fe como se heredan los rasgos genéticos, pero sí puedes heredar la fe que impactará la vida de tus hijos. Con tu ejemplo, con tu devoción, mostrando en dónde está tu mirada, ¿no? Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande. ¿Te imaginas de cuántos años es ya grande? Dice Hechos 123 que esto sucedió cuando Moisés ya era un hombre que tenía 40 años. Ya era todo un hombre, como nosotros decimos, hecho y derecho, ¿no? Y 40 años es importante porque durante 40 años tuvo un chip diciéndole cómo comportarse como un egipcio, cómo vestir como un egipcio, cómo pensar como un egipcio. Fue educado en esta cultura, pero a pesar de esto, todos estos años, él supo quién era. A pesar de tener una vida quizá fácil y atractiva como egipcio, él podía decir, ese no soy yo. Y nunca había perdido de vista que él era un hebreo. A lo mejor esto, ¿no? Se veía el espejo y él se peinaba como tal, se vestía como tal, agarraba el acento, o de repente vas a provincia y te regresas con el acento veracruzano o algo así. Moisés tenía algo muy claro que solo la fe puede darnos. Él tenía identidad. Él no tomó la identidad de sus privilegios, de sus posesiones o de su posición como hijo de Faraón. Él basó su identidad en la fe en Dios. Y hoy buscamos identidad de maneras equivocadas. La gente busca identidad en lo que sabe, identidad en lo que tiene, identidad en lo que hacen. Su identidad está en conocimientos. Mientras más sé, soy mejor o soy superior, ¿no? Su identidad está en sus riquezas o en la ausencia de ellas. Como tengo más, soy muy poderoso. O como no tengo, pues no valgo nada. Su identidad está en lo que hace o deja de hacer. ¿Eres la mejor o peor trabajadora? ¿Eres fiel o infiel? ¿Eres la rebelde de la casa, la oveja negra? Hay quien basa su identidad en su libertad. Yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre. O puedo tener la preferencia sexual que desee, ¿no? O puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque soy libre. Y sabes, todas estas cosas no son tu identidad. Todas estas cosas no te definen. Nuestra identidad está
en Dios. Génesis 1:26 dice que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios, y eso solo podemos entenderlo por fe. O sea, si tú has entendido eso el día de hoy, si estás aquí sabiendo que fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios, es algo que Dios te concedió entender, guardarlo en tu corazón por fe. Y cuando hemos encontrado nuestra identidad, tenemos que asumirla por fe. Moisés por fe pudo rechazar lo que no era, pudo abrazar lo que sí era, pero también desechar lo que no era. Y, ¿sabes? Hay algunas cosas de nuestra identidad que podemos asumir. Por ejemplo, es que somos pecadoras, pero también hemos sido perdonadas, pero también hemos sido redimidas, pero también hemos sido justificadas, pero también hemos sido hechas hijas de Dios, pero también se nos ha dado una nueva naturaleza, pero también hemos sido llenas del Espíritu de Dios. ¿Ves? Hay una identidad que nos define. Y cuando has puesto tu mirada en el Señor, cuando me pongo los lentes de la fe, he decidido obedecer por fe. Lo primero que tengo que hacer es rehusar. Rehusar es negarte a ti misma, descuidar tus propios intereses, renunciar. Y Moisés renunció a esta identidad falsa, a buenos estudios, fama, poder, a una gran reputación como egipcio. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que renuncies? Tu buen nombre, tu prestigio, tus relaciones, tus amistades, posición, éxito, reconocimiento social. ¿Puedes identificar qué te está pidiendo Dios que renuncies? Hebreos 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Éxodo 2:1 cuenta cómo Moisés sabe quién es él, baja y mira que sus hermanos son, sus hermanos en duras tareas. Pero esta frasecita que viene en Éxodo 2 que dice ver, significa ver emocionalmente en angustia. O sea, no solo dijo, ay, mis hermanos están en mala tarea, pobrecitos, voy a orar por ellos. Sino que él le dolió en su corazón, ¿no? Y Moisés era alguien que compartía el corazón de Dios. Él no se pudo quedar así. Ve a sus hermanos, se ve él, ¿y qué dice el versículo 25? Escoge. Escogiendo, ¿no? Esto, escoger quiere decir preferir antes. Escoge identificarse con el pueblo de Dios que sufría. Escoger es un acto deliberado, es un acto de la voluntad. Es algo que tiene que nacer de ti. Escoger, ¿no? Y la verdadera fe hace que los creyentes tengan los valores correctos y tomen las decisiones correctas. Dice el versículo 25, ¿no? Escogiendo antes ser, ¿qué? Maltratado. El pastor Iber explicaba que no es que escojas ser maltratada, que cuando pregunten, a ver, ¿quién de las que está aquí quiere ser maltratada? Yo me formo, soy la primera, ¿no? Él decía que es una alternativa entre escoger los deleites temporales del pecado y el maltrato. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger deleite o vas a escoger maltrato?
Es decir, cuando tú estás manejando por la ciudad y cometes una infracción, ¿qué decides? ¿Dar una mordida o pagar la infracción que cometiste? ¿Evadir impuestos o tener el peligro de que te despidan? ¿Aclarar una mentira o seguir mintiendo? ¿Dejar de ver a X persona? ¿Dejar de hacer tal cosa? ¿Vivir una vida en total desobediencia a Dios o rendirte totalmente a Dios? ¿Qué escoges? ¿De qué lado de la balanza estás? El pecado produce deleite, satisfacción, alegría, pero después de eso, ¿sabes qué? Te ofrece muerte. El deleite siempre va a ser temporal, el gozo te va a durar poco, la satisfacción se va a acabar, la alegría se va a esfumar. Esto es un engaño. Cuando pecamos, siempre va a ser más terrible lo que produce después, o sea, la consecuencia, que la prueba que hubiera venido al rechazar el pecado. Y esto es cierto. Esto es muy cierto. A lo mejor el pasar por esta tentación, por esta prueba, te está poniendo las cosas muy difíciles, pero va a ser más aterrorizante el que tú cedas a ese pecado y vivas con las consecuencias de ese pecado. El pecado sí tiene sus deleites, pero Moisés los vio como algo pasajero, incluso si estos duraran toda la vida terrenal. Escogiendo es preferir. La fe de Moisés iba más allá de su vida física. Él estaba planeando para la eternidad y tenemos que preferir. Él decidió poner la mirada en Cristo. Necesito tener la certeza y la convicción de lo necesito tener la certeza y convicción de que lo mejor está por venir y no solo es temporal, es eterno. Cuando tú de repente se te acerca una mujercita bella y te pide un consejo y tú eres muy amable, muy linda, pero tendemos a decir, no te preocupes, Dios te va a dar algo mejor. Esto, ¿no? Hablamos de esta prosperidad. No te preocupes, te robaron tus celulares porque Dios te quiere dar uno más bueno. Aleluya, ¿no? Dios te quiere dar un esposo mejor. Y sabes, no es así. No es así. Tenemos que poner la mirada en Cristo, saber que lo mejor está por venir, sí, pero es eterno. Es eterno. Y nuestro pensamiento ahora es temporal, pero ¿estás planeando para la eternidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Estás planeando verdaderamente para la eternidad? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los tesoros de los egipcios en aquel entonces eran lo mejor del mundo. En verdad eran grandes tesoros que por años fueron adquiridos. Su riqueza era invaluable. Tú de seguro has recordar algún libro de historia, de la primaria, secundaria, de donde sea, en la monografía que ya no existe. Alguna vez te dejaron tarea de eso en el internet. Y de verdad era un imperio gigantesco, ¿no? Y esa riqueza, o sea, no tenía límite. Y toda esa riqueza estaba en manos de Moisés. Por ahí un historiador, Josefo, dice que quizá o probablemente él pudo haber sido el siguiente faraón. Pero dice que Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
Dice William MacDonald, así que eligió sufrir el mismo tipo de reproche como Jesús sufriría más tarde. Lealtad a Dios y al amor, porque su pueblo fue valorado por él más que la riqueza combinada de Faraón. Sabía que estas eran cosas que contarían un minuto después de su muerte. Y esto está increíble, ¿no? Porque ni un minuto después, o sea, morimos y siguiente acto es delante del Señor, ¿no? Pero dice, es como si al morir empezara tu cuenta celestial de todo lo que sembraste para lo eterno. Y tus tesoros eternos están asegurados con Cristo. Y Moisés contó todas estas cosas como pérdida. Él, teniendo acceso a todos estos tesoros, prefirió, consideró, hizo su cálculo y concluyó que eran mejor las riquezas en Cristo. ¿Y cómo es que Moisés pudo hacer eso? El mismo versículo lo dice, porque tenía la mira en el galardón. Tener puesta la mirada, en el hebreo, esta frase es solo una palabra, es apoblepo, que significa mirar fijamente, mirar intencionalmente, mirar con exclusión de todo lo demás. Quiere decir que para mirar eso, dejo de mirar otras cosas. Y para que podamos hacerlo más visible, te voy a dar un ejemplo. Es como cuando estás preparada, lista con tus palomitas y le pones a la Rosa de Guadalupe. A tu serie, porque ya no es novela, es serie. A tu serie favorita, ¿no? Y se quedó bien buena y habías estado esperando toda la semana para que llegara ese capítulo, ¿no? Y te dispones a verla y estás con esa mirada ahí y de repente llegan tus niños y, oye mamá, quiero mamila, oye mamá, quiero y tú estás. Y tu esposo, oye, es que tengo hambre. Después de las 9 te atiendo, ¿no? O sea, todo esto que se está moviendo a tu alrededor, pero tú estás así viendo, esto es apoblepo. Poner puesta la mirada, que a pesar de lo que es las circunstancias que estén a tu alrededor, de quizá el caos que exista, tu mirada está fija en el galardón. Esto es lo que hacía Moisés. Por eso es que él pudo tener por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Y aunque estén ocurriendo ciertas situaciones en tu vida, es mucho mejor fijar la mirada en Jesús. El pastor Jaime Foot dijo, lo peor que Dios te puede ofrecer es mejor que el más intenso deleite que el mundo te puede ofrecer. Otra vez. Lo peor que Dios te puede ofrecer es mejor que el más intenso deleite que el mundo te puede ofrecer. Lo peor que Dios te puede ofrecer, el peor quebrantamiento, la peor tristeza, la peor desolación, la peor desesperanza, soledad, es mejor que el más intenso deleite que el mundo te puede ofrecer. Lo peor de Dios es todavía mejor que lo mejor que el mundo te puede dar. ¿Estás convencida de eso? Cuando meditas en esto, tus afanes y tus preocupaciones se desvanecen. Esto hace que tu mirada cambie de dirección. Mientras tu mirada en lo terrenal, en lo de aquí y ahora, en lo que el mundo quiere que pienses, la mirada arriba en Cristo te hace ver que Él está cerca, que Él está pronto para auxiliarte, que Él puede satisfacerlo todo, que Él está en control.
Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. La NTV dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y es por eso que el mundo va a llamar tu atención. El mundo va a querer robar tu mirada. El mundo te va a usar y te va a manipular. El mundo te dice, cómprame y serás feliz. Úsame y estarás satisfecha. Revélate y serás libre. Obtén, gana, realízate, vive para ti, ámate a ti, invierte en ti, preocúpate por ti. Eso es lo que el mundo te dice. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha prometido el mundo y en qué te ha cumplido? ¿Te prometió felicidad? ¿En verdad eres feliz? ¿Te prometió compañía? ¿En verdad ya no sientes soledad? ¿Te prometió amor? ¿En verdad te sientes amada? ¿Te prometió éxito? ¿Estás satisfecha? ¿En dónde está puesta tu mirada ahorita? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde has depositado tu fe? Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Quizá tu tesoro está en Egipto y Dios te está llamando a tener por mayores riquezas su vituperio que lo que el mundo pueda ofrecerte. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es fe. Moisés estaba mirando estas cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, mira, nosotras como mujeres somos bien especialitas. En serio, o sea, puedes estar deseando todo un tiempo, un mes, algo. Y así de, híjole, y te das vuelta por la tienda y te vuelves a regresar y dices, bueno, le voy a ahorrar, bueno, me voy a consentir. Y regresas por ese algo y lo tienes y después es como, ok. O sea, tanto lo deseabas, tanto soñabas, hablabas de eso y se fue. ¿Por qué? Porque es temporal. Pero las cosas que no son temporales, las cosas que no se ven, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio, la victoria que Dios puede producirte, todo eso es eterno. Moisés por fe valoró a Cristo por encima de su propia vida. Y la fe de Moisés descansaba también en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, quizá puedes preguntarte, a ver, este versículo me dice que Moisés prefirió ser vituperado por Cristo, pero ¿cómo? O sea, Moisés es del antiguo y Cristo es del nuevo. ¿Cómo es que Moisés sabía? Y es que Cristo no había venido, diría alguien, pero vendría. Y Moisés esperaba al que había de venir. Y él conocía esta antigua promesa que se le había dado a los padres, a Abraham, donde decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él estaba dispuesto a asumir el vituperio de Cristo para participar de esa promesa. ¿Estás esperando a Cristo? Él va a venir.
¿Piensas participar de esta promesa? Las grandes y verdaderas riquezas se encuentran en el sufrimiento por causa de Cristo. ¿Cómo? Esto lo escucha alguien del mundo y dice, tan locas, ¿no? Están locos, pero es verdad. Toma decisiones a la luz de lo eterno. Prefiere a Cristo. Cada día, en cada decisión que tomes, cada 5 minutos, por favor, prefiere a Cristo. Jesús no solo es el galardón, es el que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Es Jesús tu galardón? ¿Es tu tesoro? Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Regresamos a esta historia en Éxodo 2, 11 al 15, donde Moisés ve las duras tareas de sus hermanos. Él observa que están golpeando a uno de los hebreos y dice la palabra que él mira para todas partes, ve que no hay nadie y entonces toma él las riendas, ¿no? Él quiere resolver a su manera. ¿Y qué pasa? Mata a un egipcio. Y a veces así somos, ¿no? Queriendo nosotros resolver los problemas a nuestra manera. Pero mira qué pasa. Al siguiente día quiso ser intermediario. Vio que 2 hebreos estaban peleando y él se mete y dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Llega todo bien buena onda, ¿no? Y tal vez no esperaba esta respuesta, porque el hebreo respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, Faraón lo persiguió y él huyó. ¿Has pensado alguna vez que nadie se va a enterar de lo que hiciste? Yo creo que él no esperaba esa respuesta, ¿no? ¿Sabes? Moisés esperaba la liberación de su pueblo, por eso no hizo paz con el rey de Egipto ni trató de encubrir sus hechos. Había hecho mal, era la muerte, el matar a un conciudadano era muerte. Pero él, siendo el hijo de Faraón, a lo mejor podría alcanzar misericordia, ¿no? A lo mejor Faraón podría decirle, yo puedo limpiar tu nombre, puedo borrar este hecho del libro de las historias de Egipto. Pero Moisés no hizo ningún acuerdo. ¿Sabes? El miedo es una de las cosas que nos paralizan. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Y si se enoja? ¿Qué pasa si no resulta como lo planeo? ¿Qué pasa si pierdo su amor? ¿Qué pasa si pierdo su amistad? El miedo te paraliza y te hace perder la fe. Y Moisés decide dejar todo lo que creía que era su todo para encontrar su verdadero todo. Para él, todo estaba en Egipto. Su familia estaba en Egipto, su riqueza estaba en Egipto, su nacionalidad estaba en Egipto, todo. Pero él decide dejar lo que él creía que era su todo para ir al desierto y encontrar ahí verdaderamente su todo. ¿A quién encontró en el desierto? A Dios. Pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo es que él puede dejar su todo, lo que creía que era su todo? El mismo versículo te dice la respuesta. Porque se sostuvo no viendo a Dios, pero como si lo viera. Viendo al invisible. Viendo significa experimentando, haciendo caso a aquello que no se ve. Sostenerte como viendo al invisible es sostenerte en fe. ¿Y tú con qué te sostienes? Él se sostuvo viendo al invisible. ¿Tú con qué te sostienes?
Primera de Juan 2:15 dice, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquier cosa que esté en este mundo no podrá sostenerte. A lo mejor te sostienes de una relación, te sostienes de tu economía, te sostienes de tu nombre, te sostienes de lo que puedes hacer. Pero mira, este sostén se puede romper en cualquier momento. Sostente como viendo al invisible. Y si Dios te está llamando a dejar Egipto, no seas una creyente fronteriza. ¿Qué quiere decir esto? No trates de pertenecer cerca del mundo y al mismo tiempo del Señor. Eso no existe. Decide por Cristo. Escoge fijar tus ojos en Cristo, sostenerte en Cristo, anhelar a Cristo. Cuando anhelo lo eterno, anhelo lo invisible, anhelo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pues pasa que cuando él huye de Egipto y va al desierto de Madián, ahí Dios lo encuentra, Dios lo capacita y Dios le da el llamado, la orden de regresar a Egipto para liberar al pueblo. ¿Sabes cuántos años? Como dato curioso, ¿sabes cuántos tenía Moisés para entonces? ¿Te acuerdas cuánto tenía cuando salió de Egipto? 40. ¿Sabes cuántos años tiene ahora? 80. 40 años pasó siendo educado en Egipto, sabiendo que no era nadie. Y 40 años está siendo capacitado por Dios, conociendo a Dios, ¿no? Y a lo mejor tú estás en esta posición de, pues ya es demasiado tarde. A lo mejor te sientes con 80 años espirituales, ¿no? Pero no es tarde, mira lo que Dios puede hacer. Y Faraón, cuando ve a Moisés, Moisés le dice, Dios te pide que liberes al pueblo. Faraón se niega rotundamente y endurece su corazón una y otra vez. Dios envía plagas, ¿las recuerdas? Y cada plaga que venía era durísima, pero Faraón no cedía. Cada plaga era endurezco mi corazón, ¿no? Y la última plaga, dijo Dios, con esta sí va a dejar liberar al pueblo. Era la plaga de la muerte de los primogénitos. No solo de los hombres, sino hasta de los animales que tenían, ¿no? Y la orden para esto fue que cada familia tomara a un cordero sin defecto, sin mancha, que tomara su sangre y la rociara en los postes de sus dinteles, o sea, es decir, en el marco de la puerta de su casa. Y esa sangre sería la señal para que cuando pasara este ángel de muerte, no tocase a los niños que estuvieran ahí, ¿no? Pasaría de largo. Y así sucedió. Este juicio trajo Dios para el pueblo de Egipto y murieron los primogénitos donde no se encontró la sangre en el dintel. Y sabes, para hacer esto se requirió bastante fe. ¿Te imaginas que Dios te hubiera dado esta ordenanza? Es como, ¿en serio, Dios? O sea, esta sangre va a ser poderosa para
evitar la muerte. Pero Moisés tenía fe y condujo a su nación a cumplir con la Pascua. No solo se contagió, él contagió a todos. Y sabes, Cristo es ese Cordero. Él es nuestra Pascua. Fue sacrificado por nosotros. Su sangre fue el pago para salvarnos del pecado. Y la única manera para estar a salvo es por la sangre de un Cordero que fue crucificado hace más de 2000 años por ti. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sabes? Cuando por fin Faraón dice, váyanse, el pueblo, pues, si te dijera, ¿no? Pues ya, vete, pues patitas, ¿para qué te quiero, no? Entonces el pueblo agarra sus cosas, se va, y de repente van, yo me imagino gozosos, cantando, sí, los carros, no. Van gozosos, pero de repente empiezan a escuchar un ruido, voltean y todo el ejército de Faraón detrás de ellos, ¿no? Dice la Biblia que eran 600 carros escogidos, todos los carros de Faraón, carros militares. A los ojos de los egipcios, el pueblo de Israel no tenía nada, no tenía salida. Y sabes, Israel tenía miedo. Ellos podían ver este ejército acercándose poco a poco a ellos y al parecer no tenían oportunidad de escapar. ¿Por qué? Porque volteaban hacia atrás y estaba este ejército, pero volteaban hacia adelante y había un extenso mar delante de ellos. Y cuando tenemos circunstancias adversas, es difícil evadir el pánico. Cuando ellos se dan cuenta, empiezan, no, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Para morir en el desierto, hubiéramos preferido servir a los egipcios por siempre, forever and ever, ¿no? Y este pánico los empieza a apresar, pero Moisés los exhorta con 3 cosas. Les exhorta a vivir, a hacer 3 cosas por fe. Pero sabes, esto pasa también con nosotros. Cuando estas circunstancias adversas, las situaciones difíciles vienen a tu vida, entras en este pánico y empiezas a decir, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Yo no esperaba eso. ¿Para qué me sacaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me transformaste? ¿Para qué me diste la promesa de que iba a ser libre? ¿Para qué me diste la promesa de que iba a ser nueva? ¿De que iba a cambiar? Para eso te conocí, para tener más tribulación, para tener más lágrimas. ¿Cuáles son las 3 cosas que exhorta a Moisés? Esto viene en el capítulo 4. Dice Moisés al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. 3 cosas. No temas, estar firmes, estar quietos y ve la salvación. Lo primero, no temas. Hemos estudiado que el miedo puede obstaculizar nuestra fe. Y Moisés no sabía cómo Dios le ayudaría en esa situación. Todo lo que sabía era ciertamente que Dios le ayudaría. Y así puedes encontrarte con una situación grandísima delante de ti. Y ciertamente tienes un mar impenetrable y no sabes cómo Dios te va a ayudar a cruzar. Pero lo que tienes que saber es que ciertamente te va a ayudar. Lo segundo, estén quietos, estate quieta.
No trates de correr, no te preocupes, espera en el Señor. La desesperación te arrojará al piso, la cual te impedirá que te levantes. El miedo te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. La presunción te dirá que te arrojes al mar rojo. Dios le dijo a Israel lo que a menudo nos dice, que estemos firmes y tranquilos mientras Él revela su plan. Y nosotros, como ese carácter bonito o estas cosas que nos definen como mujeres, somos bien prestas para esto, ¿no? A querer solucionar todo rápido, a que si no existe la manera, tú te la inventas. Esto que dice, ¿no? O sea, la presunción te dirá que te arrojes al mar, y sí, yo me veo nadando. Pero Dios quiere que te quedes quieta, que esperes en Él, que esperes en sus promesas. Lo siguiente y lo tercero es, vean, mantén tus ojos en el Señor. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Sabía que Dios salvaría a su pueblo y sus enemigos serían vencidos. Y la diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios que los siguieron no fue el valor, sino la fe. Los egipcios tenían el mismo valor o tal vez más que los israelitas, pero no la misma fe. Y ambos tuvieron diferentes destinos. Los israelitas pasaron, pero los egipcios fueron ahogados. Dios no le pidió a Faraón que pasara, pero Faraón tuvo fe en sí mismo y en su fuerza de que él los iba a alcanzar, de que él también podía atravesar. Y sabes, tener fe en tu fe es peligroso, pero tener fe en lo que Dios ha dicho es totalmente seguro. Y puedes preguntarte, ¿qué estás haciendo que Dios no te ha llamado a hacer? ¿Y qué no estás haciendo que te pidió que hicieras? Warren Wiersbe dice esto acerca de esta escena. Dice, la fe de Moisés fue recompensada con la liberación para él y su pueblo. La fe nos saca, nos lleva a través y nos introduce. Cuando confiamos en Dios, obtenemos lo que Dios puede hacer. Pero cuando confiamos en nosotros mismos, solo obtenemos lo que las personas débiles pueden hacer. La experiencia de Moisés es una prueba de que la verdadera fe bíblica significa obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta historia la vas a encontrar en Josué 2 y capítulo 6. Capítulo 2 dice que capítulo 1 de Josué dice que muere Moisés y se levanta un sucesor, Josué, y empiezan a conquistar tierras, reinos, y Josué ve Jericó y manda a 2 espías a reconocer el lugar. Y Dios les va a entregar esta ciudad, pero les pide que para poder vencer
se armen del ejército más numeroso, que pongan a los más valientes delante, que se forjen las armas más invencibles del mundo, y así es como los van a derrotar. No es cierto. Eso es lo que una mente militar pensaría. Alguien hace su estrategia y dice, mira, unos por el frente, otros por atrás, y cuando pase esto, y no sé, no tengo la mente maléfica de atacar una ciudad. Pero Dios no le dice eso. Le dice, mira Moisés, vas a llevar a tu pueblo, vas a caminar alrededor de la ciudad de Jericó. Dice Josué capítulo 2, que la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, no había manera por dónde pasar. Y Dios le dice, ve, agarra el pueblo y durante 7 días, cada día vas a dar una vuelta a la ciudad. ¿Qué? Dice, y no vas a hacer ruido. O sea, cuando yo te diga, en el 7º día, en ese día vas a dar 7 vueltas, y cuando yo te diga que griten, vas a gritar y los muros se van a caer. ¿Qué? O sea, esta estrategia era extraña, improbable, ¿no? Desde el punto de vista humano, lo que el Señor le pide hacer a Josué es contra toda sabiduría. No, solo dando vueltas derrotarían la ciudad. Y sabes, obedecer las cosas sencillas puede ser más difícil que obedecer las cosas grandes. Le di una orden sencilla, ¿cierto? Solo da vueltas. Y a veces Dios nos pide estas cosas, ¿no? O sea, ¿de qué podía ayudar a dar vueltas? Parece ilógico. Pero Dios nos pide cosas sencillas como lee tu Biblia, ora, congrégate, búscame. Y te puedes sentir como raro de, estoy pasando esta situación durísima y tú me estás diciendo que ore. Te está pidiendo algo sencillo, ¿no? Y a lo mejor te está diciendo, tú necesitas moverte, necesitas actuar, y él te dice, espera. ¿Qué? ¿No ves, Señor, que ya tengo que tomar una decisión? Pero sabes, si haces lo sencillo, Dios se va a glorificar. La fe y obediencia siempre van de la mano. La medida en la que obedezco al Señor es la medida de mi fe. Quizá mientras daban las vueltas pudieron pensar mucho, ¿no? O sea, ¿te imaginas yendo a la ciudad y a lo mejor los de Jericó los vieron y dijeron, ya, o sea, no, ya nos van a matar, tenemos 5 minutos para que nos maten. Y de repente ven que van dando las vueltas y fue como, ok, y se van. Y Jericó es así como, no entiendo. Y llegan al siguiente día y hacen lo mismo, y a lo mejor ya los siguientes días ya Jericó era de, no manches, ¿no? Así, burlándose de ellos, ¿no? A lo mejor los mismos del pueblo decían, jole, estoy caminando, pero no sé si esto va a funcionar. Y muchas veces no estamos de acuerdo con los métodos de Dios. Nosotras, otra vez, con este carácter, con esta esencia que se nos dio, nos creemos más sabias que Dios. En serio. Pero, ¿sabes? Ellos tenían la opción de poner los ojos en el Señor o sobre sí mismos. Y tú tienes esa opción también. Poner los ojos en el Señor, poner tu esperanza en Él, sabiendo que su sabiduría no se compara con tu sabiduría,
o poner tus ojos sobre ti y decir, yo tengo la razón, yo sé lo que es mejor para mi vida, yo sé lo que es mejor para mis hijos, yo sé lo que es mejor para mi matrimonio? ¿Sabes? No era a su manera y no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios? En el 7º día, al dar las 7 vueltas, José dio la orden de gritar y el muro de Jericó cayó y la ciudad fue destruida, solo por dar vueltas. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. No entendían realmente lo que Dios estaba haciendo, sin embargo, obedecieron de todas formas. Y sabes, la fe da como fruto obediencia. En Jericó, el pueblo de Israel también tuvo una fe paciente. Los muros no cayeron durante los primeros 6 días, sin embargo, siguieron marchando tal como Dios lo había ordenado. Y esto es algo que no nos gusta también. Otra vez, como mujeres lindas, preciosas, queremos todo instantáneo. Que cuando mandas a tu hijo a limpiar el cuarto, ya, ¿no? Que tú quieres que el Señor te responda ahora. O sea, casi le decimos, Señor, pero es que esta respuesta era para ayer. La fe es paciente. Tienes que perseverar, tengo que perseverar en las cosas sencillas y Dios va a hacer el resto. Verso 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Regresando a Josué 2, cuando estos espías, ¿te acuerdas?, llegan a la ciudad de Jericó para reconocer la ciudad. ¿Por qué? No lo sé, tal vez pensaban que ahí no los iban a encontrar, pero ellos llegan a una casa donde habita Rahab, que la Biblia la llama ramera. Esto es una prostituta. Y ella los esconde. Llega a oídos del rey de Jericó que ella está escondiendo a estos hombres. Vienen, tocan la puerta y ella dice, sí, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Pero antes de que ellos llegaran, ella estaba trabajando con ramos de lino, manojos de lino, y los ponía a secar sobre el techo, y dice que subió a estos hombres al techo y los cubrió con estos manojos de lino. Los escondió. Y llegan a preguntar por ellos y dice ella, ¿no? ¿Saben qué? No están. De hecho, se fueron por allá. Si le corren todavía los alcanzan. ¿No? Cuando se va esta guardia, ella sube y empieza a hablar con ellos. Les dice lo siguiente. Josué 2, 9 al 11, versículo 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos, y abajo, en la tierra. ¿Qué onda con la fe de Rahab? Llegó a esa conclusión. Dios es Dios de arriba y Dios abajo en la tierra.
Y entonces Rahab sigue diciendo los versículos que ella les pide misericordia. Les dice que por favor, así como ella tuvo esta misericordia con ellos de esconderlos, ellos puedan recordarla en la caída del muro de Jericó y puedan salvarla no solo a ella, sino a su familia. Y cuando llega el tiempo y los muros caen, Josué cumple este pacto que los 2 espías hicieron con ella y el Señor la salva y salva a los suyos. Decía por ahí un autor que te imaginaras esa escena. Porque dice, los espías le dicen que ponga un listón, un hilo de grana, un hilo rojo, y para que los del pueblo, los hebreos, identifiquen cuál es la casa. Si la casa 520, esa no la van a tocar, porque tiene un listoncito que era una señal, ¿no? Pero ella estaba en el muro. ¿Puedes ubicar esto? Ella estaba en el muro y el muro iba a ser destruido. Está muy loco. Porque quizá podrías imaginarte, están dando las 7 vueltas, Josué les dice, ahora griten, ¡ah! Y empiezan a caerse los muros y se queda su cuartito así levantado en el muro. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Porque dice que cuando se caen los muros, entonces Josué manda a buscarla y la sacan, o sea, no es como que la sacaron de los escombros, de alguna manera la sacan, Dios preserva su vida y la de su familia. Ahora quiero llamar tu atención en esto. De esta lista de Hebreos 11, de estos hombres increíbles de la fe, de estos superpoderosos Power Rangers, hay hombres increíbles, ¿no? Pero solo se menciona a 2 mujeres. La primera es Sara, y tú dices, bueno, Sara, pues sí, la regó, pero pues también tuvo fe, ¿no? Pero la segunda mujer, dices, ¿neta? ¿La ramera? ¿Rahab? ¿En el cuadro de honor? ¿En la sala de la fe? ¿En los VIP? ¿En serio? ¿Sabes? Dios preserva la descripción de quién era ella para enseñarnos algo muy valioso. Así como Abraham dejó su parentela y Ur para obedecer el llamado de Dios, esta mujer dejó todas sus asociaciones con Jericó. ¿Por qué? Porque al hacer alianza con los hijos de Israel, ella estaba dando la espalda a su patria. De hecho, si hubieran pescado a los espías ahí, o sea, era muerte segura para ella. Pero ella dejó todas sus asociaciones con Jericó, dejó su país, renunció prácticamente a su nacionalidad y a su vez tomó parte con Israel para ser parte del pueblo de Dios. Ella no recibió ninguna instrucción de sus padres provenían de los cananeos. Y sabes, Rahab no se convirtió en creyente porque la familia le hubiese sido siempre. Ella ni siquiera residía en un país creyente. Todos eran paganos. No contaba con ningún nombre que figurara entre el pueblo del Señor. O sea, no tenía un tío, primo lejano, político por ahí que dijera, yo he oído la fe de él. Ni contaba con alguien en la casa con el cual se identificara. A lo mejor nosotros tenemos este privilegio de tener una amiga, prima, sobrina, madre, abuela, lo que sea, con quien te puedes identificar en la fe. Rahab no tenía nadie. Ella no podía leer ningún libro inspirado por Dios, ni había sido instruida ni por ningún profeta. Y sabes, nosotros, está muy loco porque
podemos conocer a Dios. Nosotros sí tenemos un libro. Se nos ha dado este privilegio, pero ella no lo tenía. Ella era la primera y única de su raza que fue llamada por gracia. Dios la escogió como una de la familia. Spurgeon dice, yo no sé cuál era el Dios adorado en Jericó, pero la ciudad entera estaba llena de idolatría y solo Rahab tenía su mirada puesta en el Dios viviente, en el invisible. Y tal vez lo más maravilloso acerca de su fe es que se tratara de una mujer de tal condición. Rahab era en apariencia la persona que uno menos pensaría que se convertiría en creyente. Es por la que menos apostarías. Yo creo que si hubieran hecho, no sé, en esta onda de ir a la ciudad y a lo mejor hubieran dicho, bueno, vamos a ver a quién vamos a salvar. A lo mejor sería tú, no, tú eres ramera, tú, ¿no? O sea, pues sí, o sea, era quien menos pensabas, ¿no? Y a veces tenemos personas así difíciles que tú dices, no, esto es imposible. Esta persona es imposible. ¿Tienes a alguien así? ¿Alguien que piensas que es imposible que crea en el Señor? O a lo mejor tú misma, tú dices, está cañón que lleguen a mi corazón, ¿no? Pero Rahab era una mujer pecadora y universalmente conocida como tal. Alguien dijo, aunque mi vida pasada haya estado grandemente manchada por el pecado, con todo, ¿por qué no habría de poner mi confianza en el Señor, el Salvador? ¿No es la fe la gracia precisa que más le conviene a un pecador y que hace más por un pecador? ¿No envió Dios a Jesucristo al mundo para redimir a los hombres del pecado? Y a lo mejor podemos estar como Rahab, ¿no? Teniendo un pasadote. Pero eso no detuvo la gracia de Dios ni la misericordia de Dios. Ella escucha lo que Dios ha hecho y lo que ha escuchado ha sido muy poco. ¿Te acuerdas qué era? Que ellos habían pasado el mar, cruzado, que habían vencido a algunos reyes. Eso era todo. Pero lo que había escuchado era suficiente. Y lo que tú y yo tenemos es mucho. Y esto es suficiente. Esto es suficiente para nosotras. Todo Jericó había escuchado las mismas cosas, pero solo ella temió a Dios. ¿Y cuál fue el alcance de su fe? ¿Sabes? No solamente fue librada de este juicio, no solo salvó a su familia, sino que también llegó a ser parte de la nación de Israel. Ella se casa con un personaje que se llama Salmón y da a luz a un hijo llamado Boz. ¿Todas conocen a Boz? El amigo de Woody. Boz, quien redime a Ruth, quien fuera antecesor del rey David y por lo tanto linaje de donde viene la genealogía de Jesús. Oh, mira lo que Dios hizo con una ramera. Está muy loco, me conmueve mucho. Me conmueve demasiado, ¿no? Puedes encontrar la genealogía de Jesús en Mateo 1:4-6. Dios honró esta fe, que no era la gran fe, que no tenía tanta información,
que no tenía quizá tanta transformación, pero tenía un poco de fe. Y Rahab supo reconocer, Dios es Dios de arriba y Dios de abajo en la tierra. ¿Sabes? Rahab es un claro ejemplo de que no hay pretextos para confiar en Cristo. A lo mejor tú dices, soy demasiada nueva, a lo mejor no estoy demasiado dispuesta. No hay ningún pretexto para no confiar en Cristo. Y quiero terminar con lo siguiente. Rahab pide misericordia, ¿no? Y Dios quiere hacer misericordia, como lo hizo con ella, con nosotros. Dice Efesios 3, Pablo haciendo una oración sobre los de Éfeso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ahí tomas nombre tú y yo. Tomamos este nombre. Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidas con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué pide esto? Para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe. Para que habite Cristo en tu corazón, así como lo hizo en Rahab, que pudo habitar, pero no lo hizo porque Rahab tuviera tanto el deseo, porque fuera una mujer. Y, ¿sabes? Antes de que tú necesites o pienses que necesitas conocer los porqué de las situaciones que están a tu alrededor, por qué ha permitido Dios que lleves una vida así o que te vaya de tal manera, lo primero que Dios o el deseo es que Cristo habite por la fe en tu corazón antes que cualquier cosa. Dios quiere primeramente que estés segura de su amor. ¿Por qué? Porque dice, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigada y cimentada en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llena de toda la plenitud de Dios. Y necesitamos ir primero a su amor para estar seguras, conocer por experiencia, conocer personalmente a Cristo. Conociendo su amor es que seremos llenas de toda esa plenitud de Dios. Y no necesito otra vez explicaciones, razones. Lo que sí necesito es conocer el amor de Dios. Rahab sabía quién era Dios, quién era ella y decidió confiar en Dios. Ahora, tú conoces tu condición, sabes quién eres tú, sabes quién es Dios. Tienes la oportunidad de decidir confiar en Dios. Imagínate, a lo mejor mientras ella escuchaba el estruendo y estaba en la casa, a lo mejor quizás se le atravesó por la mente, ¿qué tal que Dios me falla? ¿Qué tal que no se acuerdan de mí? ¿Qué tal que este hilito no sirve de nada, no? ¿Sabes? Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Jesús no está jugando con tu confianza. Decía por ahí alguien, lo mejor cuando lleguemos allá arriba en la eternidad y mires hacia atrás, a lo mejor puedas decir, preguntarte, ¿por qué no confié más? ¿Por qué no conocí más? ¿Por qué no disfruté la gloria de esas promesas? ¿Sabes? Eso excede todo conocimiento. Y puedes dudar de tu entendimiento, de tu razonamiento, de tu comprensión, es válido, pero no dudes de la intención de Dios, no dudes de su amor. Necesitas decir, mejor que me dé miedo no creer, a que me dé miedo creer. Necesitas eso.
saberte segura que aunque veas todas estas situaciones que hemos dicho, que esté el miedo, que tengas tantas circunstancias adversas alrededor de ti, que esté este ejército acorralándote y no tengas escapatoria, no dudes de la intención de Dios para contigo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por la palabra que hemos recibido hoy. Señor, si hay quienes se preguntan si confiar en ti es lo mejor, yo te ruego que tú seas quien convenza para tener esta convicción de lo que no se ve, que tú, Señor, les des la certeza de lo que aún esperamos, Señor. Podemos ir a la cruz y ver la evidencia de tu amor y saber que en ti no hay engaño. Señor, puedo darme cuenta que cuando dudo, cuando tengo miedo, es porque el perfecto amor no ha echado el temor. Y cuando desespero y cuando flaquea mi confianza, es porque empecé a dudar de tu amor, Señor. Y te pido perdón por dudar de tus buenas intenciones, por dudar de tu fidelidad, por dudar de tu bondad, Señor. Te pido perdón. Ayúdanos a reconocernos, Señor, como peregrinas extranjeras, Señor, a huir de estos deleites temporales, a fijar nuestra mirada en ti, a saber que hemos escogido lo mejor, que es poner los ojos en el galardón, Señor. Gracias te doy por esto, en nombre de Jesús. Amén.